Nunca pensé que cuidar el templo me llevaría a esto. Mi nombre es Miguel Hernández, tengo 67 años y vivo en Guadalajara, México. Durante décadas serví fielmente como diácono, con una vida sencilla y una fe profunda. Mi responsabilidad era cuidar la casa de Dios, abrir y cerrar el templo, supervisar la limpieza, apoyar en el mantenimiento y asegurar que todo estuviera en orden. Tenía llaves, acceso total y la confianza absoluta de los líderes. Nunca dudé, nunca cuestioné. Para mí, servir era obedecer, y obedecer era honrar a Dios. Siempre creí que el templo era un lugar sagrado, protegido, donde nada malo podía esconderse. Caminé por sus pasillos cientos de veces, toqué sus paredes, conocí cada rincón, o al menos eso pensaba. Aquella vez, mientras cumplía una tarea más, algo cambió dentro de mí para siempre. Sentí que estaba cruzando un límite invisible, uno que nadie me había advertido. Fue entonces cuando comprendí algo que jamás imaginé cuestionar. Ese día entendí que no todo lo oculto es espiritual. Escribe tu ciudad y tu país para que yo sepa hasta dónde está llegando mi voz. Deja tu like y suscríbete al canal para que estas historias no vuelvan a quedar en silencio. Mi rol como diácono nunca fue algo pequeño. Para muchos, yo era solo un hombre mayor que abría las puertas del templo y apagaba las luces al final del culto. Pero por dentro, mi responsabilidad era mucho más profunda. Tenía acceso a todo, y ese acceso no se da a cualquiera, se gana con años de obediencia, silencio y lealtad. Mis funciones empezaban antes de que llegaran los fieles. Abría el templo al amanecer, revisaba que todo estuviera limpio, ordenado, en silencio. Me encargaba del mantenimiento básico, paredes, puertas, cuartos traseros, bodegas, pasillos que casi nadie veía. Si algo se rompía, me llamaban. Si había un ruido extraño, humedad, grietas, también. Yo era la persona de confianza para esas cosas que no se anuncian desde el púlpito. Tenía llaves de todas las áreas, no solo del salón principal, sino de cuartos internos, espacios de almacenamiento, zonas que rara vez se abrían. Algunas puertas solo yo las tocaba, otras solo se abrían cuando había una razón especial. Nunca me pregunté por qué. Me enseñaron que el diácono no cuestiona, solo cumple, y yo cumplía. La confianza del liderazgo era total. Nadie revisaba lo que yo hacía, nadie me acompañaba, nadie me pedía explicaciones detalladas. Si yo decía que algo estaba bien, estaba bien. Si decía que necesitaba arreglar algo, se hacía. Esa confianza me colocaba en una posición delicada, aunque yo no lo veía así en ese momento. Me sentía honrado, útil, necesario. Creía que Dios me había puesto ahí. Durante años, jamás usé ese acceso para nada indebido. Nunca curioseé, nunca abrí una puerta sin motivo, nunca miré donde no debía. Mi conciencia estaba tranquila porque mi intención siempre fue servir. Yo no buscaba secretos, yo no buscaba poder, yo solo quería que el templo funcionara como debía. Con el tiempo, ese rol me dio una autoridad silenciosa dentro de la iglesia, no una autoridad que se predica, sino una que se reconoce. Los hermanos me respetaban, los líderes confiaban en mí. Si había que hacer algo fuera del horario normal, me llamaban a mí. Si había que entrar de noche, me llamaban a mí. Si algo debía hacerse sin ruido, sin comentarios, sin levantar sospechas, también me llamaban a mí. Nunca vi eso como algo peligroso. Al contrario, lo veía como una señal de que había hecho las cosas bien, que era mi vida ordenada, mi silencio y mi obediencia habían sido recompensados. Hoy entiendo que ese mismo perfil, el del hombre simple, fiel y callado, es el que más fácilmente se utiliza cuando algo no quiere ser visto. Mi credibilidad dentro del templo era tan sólida que nadie imaginaba que yo pudiera hablar de más, dudar o cuestionar. Y eso me colocó en un lugar muy específico, el lugar perfecto para ver lo que otros no ven, no porque yo lo buscara, sino porque mi rol me llevaba ahí. Había áreas del templo que parecían olvidadas, pero no lo estaban, solo eran invisibles para la mayoría. Yo caminaba por esos pasillos con naturalidad, con la tranquilidad de quien cree que todo lo que existe dentro de una iglesia
es, por definición, correcto. Nunca se me ocurrió pensar que algo pudiera esconderse detrás de una pared, de una puerta cerrada o de un espacio mal iluminado. Los líderes me hablaban con confianza, me daban instrucciones breves, directas, sin muchas explicaciones. Miguel, revisa esto. Miguel, entra ahí. Miguel, asegúrate de que nadie pase. Yo asentía y cumplía, no porque me lo impusieran, sino porque así me enseñaron a servir a Dios, sin preguntar. Ese acceso total también significaba algo más, yo estaba solo. Muchas veces trabajaba sin nadie alrededor, sin testigos, sin preguntas, en silencio, y ese silencio, que durante años fue parte normal de mi servicio, se convertiría después en algo mucho más pesado. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que mi rol como diácono fue la base de todo lo que vendría después, no por maldad, sino por confianza ciega, por creer que la cercanía al templo garantizaba pureza, por pensar que servir siempre protege. Nadie me preparó para la idea de que el acceso también expone, que cuanto más cerca estás, más cosas puedes ver. Mi autoridad y credibilidad no venían de estudios ni de títulos, venían de mi constancia, de mi edad, de mi silencio, y eso hacía que nadie dudara de mí. Nadie sospechaba que yo pudiera ser testigo de algo indebido, nadie pensaba que yo pudiera cargar con un peso que no pedí. Ese fue mi rol, ese fue mi lugar, un lugar de acceso total, confianza absoluta y obediencia aprendida, y fue justamente ese lugar el que me llevó, sin buscarlo, a cruzar una línea que cambiaría mi forma de ver la fe, el templo y la idea misma de lo sagrado, porque cuando tienes acceso a todo, también corres el riesgo de ver lo que nadie debía ver. La iglesia, por dentro, siempre me pareció intocable, no solo por sus paredes, sino por lo que representaba. Era un edificio antiguo, sólido, con una presencia que imponía respeto desde que uno cruzaba la puerta principal. El olor a madera, a velas apagadas, a limpieza constante, todo estaba en su lugar. Cada banco alineado, cada imagen cuidada, cada rincón aparentemente pensado para transmitir orden, paz y reverencia. Para cualquiera que entrara, ese lugar no dejaba espacio para la duda. La rutina era casi sagrada, siempre igual, siempre puntual. Abrir puertas, encender luces, preparar el altar, revisar que no faltara nada antes de que llegaran los fieles. Los cultos seguían un orden preciso, repetido semana tras semana, año tras año. Esa repetición daba una sensación de seguridad, como si nada pudiera salirse de control dentro de esos muros, como si el simple hecho de estar allí protegiera de cualquier cosa mala. La reverencia se sentía en el ambiente, la gente bajaba la voz al entrar, caminaba despacio, evitaba conversaciones innecesarias, incluso cuando el templo estaba vacío. Había una especie de silencio respetuoso que imponía cuidado. Yo mismo me movía con cautela, como si cada paso tuviera que ser medido. Ese respeto constante hacía creer que todo lo que ocurría allí estaba bajo una especie de vigilancia divina. La apariencia de orden era impecable. No había grietas visibles, ni desorden, ni señales de abandono. Todo parecía firme, bien cuidado, correcto. Las paredes se veían sólidas, limpias, sin nada que llamara la atención. Nadie imaginaba que algo pudiera esconderse detrás de ellas, y si alguien lo hubiera sugerido, habría parecido una locura. ¿Cómo pensar que en un lugar así pudiera haber secretos físicos, espacios ocultos, cosas fuera de lugar? Para los fieles, el templo era un refugio, un lugar donde se dejaban los problemas afuera, donde la fe se sentía segura, donde nadie pensaba en peligros, ni en dobles fondos, ni en rincones ocultos. La idea misma de un secreto físico dentro de la iglesia habría sido impensable. Todo lo malo, según nos enseñaban, estaba afuera, en el mundo, no allí dentro. Yo también lo creía. Caminé por esos pasillos durante años, sin sospechar nada. Tocaba las paredes con la naturalidad de quien cree conocerlas. Cerraba puertas convencido de que detrás solo había cuartos comunes, bodegas simples, espacios sin importancia. Nunca se me pasó por la cabeza que algo pudiera estar mal oculto a plena vista. El templo, para mí,
era sinónimo de transparencia. Había una confianza casi ciega en la estructura. Si algo estaba ahí, debía ser correcto. Si algo no se mostraba, era porque no hacía falta. Nadie cuestionaba, nadie preguntaba. La fe se mezclaba con la costumbre, y la costumbre apagaba la curiosidad. Ese era el verdadero poder del lugar. No imponía miedo, imponía calma, y en esa calma, el pensamiento crítico se dormía. La iglesia por dentro parecía inamovible, como si el tiempo no pudiera afectarla. Los mismos pasillos, los mismos muros, los mismos sonidos apagados, todo transmitía la idea de que nada había cambiado y nada cambiaría. Esa sensación hacía imposible imaginar que existieran capas ocultas, que hubiera algo más allá de lo visible. Hoy entiendo que esa era la preparación perfecta para el contraste que vendría después, porque cuando todo parece ordenado, cualquier grieta resulta inconcebible. Cuando un lugar se presenta como santo, nadie imagina que pueda esconder algo oscuro, y cuando un espacio parece intocable, uno baja la guardia por completo. El templo no. Solo estaba hecho de paredes y techos. Estaba hecho de confianza acumulada, de años de repetición, de silencios aceptados, de una imagen cuidadosamente mantenida, y esa imagen era tan fuerte que nadie, ni siquiera yo, con acceso total, se permitió sospechar. Por eso, cuando más adelante algo rompió esa percepción, el impacto fue devastador. No solo porque lo que se descubrió era inesperado, sino porque destruyó la idea misma de que el templo era un lugar donde nada podía esconderse. El contraste entre lo que parecía y lo que realmente había fue tan grande que cambió para siempre mi manera de ver ese espacio. La iglesia por dentro parecía intocable, y precisamente por eso, nadie estaba preparado para lo que se ocultaba en ella. El encargo llegó de una forma que, en apariencia, no tenía nada de alarmante. Me pidieron revisar una pared. Así, sin más, en mis años como diácono, ese tipo de pedidos no era raro. A veces había filtraciones, otras veces ruidos, humedad que aparecía sin explicación, pequeñas grietas que había que evaluar antes de que se convirtieran en un problema mayor. Todo eso entraba dentro de mis funciones habituales. Por eso, al principio, no sentí desconfianza. La justificación técnica fue sencilla. Me dijeron que algunos habían escuchado un ruido extraño, como un eco hueco, detrás de una de las paredes laterales del templo. Otros hablaban de humedad persistente, de un olor raro que aparecía solo en ciertos momentos. También se mencionó la posibilidad de una pequeña reforma preventiva, algo discreto, para evitar problemas futuros. Nada que, en papel, pareciera fuera de lugar. Sin embargo, hubo detalles que empezaron a incomodarme desde el inicio. El primero fue el tiempo. Me pidieron que fuera cuando el templo estuviera completamente vacío, no antes de un culto, no después de una actividad, sino en un momento en el que no hubiera absolutamente nadie. Es mejor así, con calma, me dijeron. Yo asentí, aunque por dentro me pregunté por qué tanta insistencia en hacerlo a solas. El segundo detalle fue el pedido de discreción. Me dijeron que no comentara nada con los hermanos, que no era necesario generar rumores ni preocupaciones innecesarias. Es solo una revisión, insistieron. Esa frase me tranquilizó por fuera, pero algo dentro de mí se tensó. Nunca antes me habían pedido explícitamente que guardara silencio sobre una tarea tan simple. Normalmente, mi trabajo era visible, cotidiano, casi invisible de tan normal que era. Acepté el encargo, como siempre. Preparé mis herramientas, revisé mentalmente lo que debía hacer y me dirigí al área indicada. Caminaba por el templo con la seguridad de quien cree estar cumpliendo una tarea más, pero al mismo tiempo, había una sensación extraña, difícil de explicar. No era miedo, todavía no, era más bien una incomodidad leve, una pregunta silenciosa que no sabía formular. Mientras me acercaba a la pared en cuestión, noté que no era una zona por la que yo pasara con frecuencia, no porque estuviera prohibida, sino porque no había motivo para hacerlo. Era uno de esos espacios que existen, pero que nadie mira demasiado. Eso me pareció curioso. Si había un problema allí, como no lo había notado antes, después de tantos años,
Me detuve frente a la pared y la observé con atención. A simple vista, parecía normal. Pintura uniforme, sin grietas visibles, sin manchas evidentes, nada que llamara la atención. Y, sin embargo, algo no encajaba. Tal vez era la forma en que me habían llevado hasta allí, o el silencio absoluto del templo a esa hora, o la manera en que se me había pedido que actuara con cuidado. No lo sé, solo sé que, por primera vez, sentí que estaba cruzando un límite que no estaba marcado. La primera extrañeza se hizo más clara cuando recordé las palabras exactas con las que me dieron el encargo. No fue un revisa si puedes, fue un necesitamos que revises esto. Había urgencia en el tono, y al mismo tiempo, había cautela, como si esa pared fuera algo más que un simple elemento estructural, como si lo importante no fuera arreglarla, sino controlar lo que se descubriera. Me quedé un momento en silencio, con la mano apoyada en la pared, escuchando. El templo estaba completamente quieto, ningún sonido, ninguna voz, ningún paso, solo yo y ese muro que, de repente, parecía demasiado presente. Pensé en dar media vuelta, en dejarlo para otro día, en pedir que alguien más me acompañara, pero la costumbre de obedecer fue más fuerte. Siempre había sido así. Siempre cumplía. En ese instante, todavía no sabía que ese encargo marcaría un antes y un después. Todavía creía que se trataba de una tarea menor. Pero la forma en que todo se había dado, el pedido fuera de la rutina, la justificación técnica vaga, el horario extraño, la insistencia en la discreción empezó a dibujar una sombra de duda que ya no pude ignorar. Esa fue la primera vez que pensé, aunque fuera por un segundo, que algo no estaba del todo bien. No una certeza, no una acusación, solo una extraña sensación, una alerta silenciosa, y aunque intenté ignorarla, supe que, una vez aceptado el encargo, ya no había marcha atrás. Me habían pedido revisar una pared, y sin saberlo, estaba a punto de descubrir que no todas las paredes solo sostienen un edificio, algunas sostienen secretos. La zona a la que me dirigí no era un lugar oficialmente prohibido, pero en la práctica casi nadie entraba allí. Era una de esas áreas del templo que existen, pero que no forman parte de la rutina visible. No se usaba para cultos, ni para reuniones, ni para actividades comunes. Era un pasillo lateral que conducía a un espacio estrecho, mal iluminado, que siempre había pasado desapercibido incluso para mí, y eso ya era extraño, considerando los años que llevaba recorriendo cada rincón del edificio. Las puertas estaban casi siempre cerradas, no con candados visibles, sino con ese tipo de cerraduras que no llaman la atención porque no hay motivo para abrirlas. Nadie preguntaba qué había detrás, nadie sentía curiosidad. Era como si el lugar hubiera sido borrado de la memoria colectiva, un espacio olvidado a propósito, no por descuido, sino por costumbre, y cuando algo se olvida por costumbre, suele ser porque conviene que así sea. Al abrir la puerta, el aire cambió. No era solo la falta de ventilación, era una sensación más profunda, difícil de describir. El ambiente se sentía pesado, como si el silencio allí fuera distinto al del resto del templo. No había el eco familiar de los pasillos principales, ni la calma que siempre asocié con ese lugar. Era un silencio denso, incómodo, que me hizo consciente de cada uno de mis movimientos. La iluminación era mínima, una bombilla antigua colgaba del techo, proyectando sombras irregulares sobre las paredes. Todo parecía detenido en el tiempo, polvo acumulado, marcas antiguas, objetos arrinconados sin orden aparente. Era evidente que nadie trabajaba allí con regularidad, y eso me inquietó. Si había un problema técnico, ¿cómo? Decían, ¿por qué no se revisaba ese espacio con más frecuencia? Avancé unos pasos y sentí claramente el aislamiento. El templo, que normalmente estaba lleno de sonidos lejanos, parecía desaparecer detrás de mí. No escuchaba nada, ni voces, ni pasos, ni el ruido habitual del exterior. Estaba completamente solo. Esa soledad no era física únicamente, era una sensación interna, como si hubiera cruzado a un lugar donde no se suponía que alguien estuviera. Cada paso que daba aumentaba el suspense. No porque viera algo concreto, sino porque todo en ese espacio parecía fuera de lugar. No había señales claras de uso,
pero tampoco parecía abandonado del todo. Era como si alguien hubiera querido que el lugar existiera, pero sin ser visto. Esa contradicción me puso en alerta. Empecé a preguntarme por qué nunca me habían enviado allí antes, porque ese espacio no formaba parte de mis tareas habituales. Me detuve un momento y miré a mi alrededor con más atención. Las paredes no eran iguales a las del resto del templo. El material, el acabado, incluso el sonido al tocarlas era distinto. Todo indicaba que ese lugar había sido modificado en algún momento, adaptado para algo específico. Pero, ¿para qué? Esa pregunta empezó a martillar en mi cabeza. La sensación de estar fuera de lugar se intensificó. No sentía la paz que siempre había sentido dentro del templo. Sentía tensión, una presión en el pecho, como si mi cuerpo supiera algo que mi mente aún no comprendía. Pensé en salir, en cerrar la puerta y reportar que no había nada evidente, pero algo me retenía, tal vez la responsabilidad, tal vez la intuición, tal vez la necesidad de entender por qué ese espacio estaba tan cuidadosamente ignorado. El tiempo parecía moverse más lento allí dentro, cada segundo se sentía más largo, escuchaba mi propia respiración, el roce de mis zapatos contra el suelo, el leve zumbido de la bombilla, nada más. Ese silencio absoluto hacía que cualquier pensamiento se amplificara, y mis pensamientos ya no eran tranquilos. Me di cuenta de que nunca había trabajado ahí porque nunca se me había permitido hacerlo, aunque nadie lo hubiera dicho explícitamente. Era una prohibición implícita, construida a base de costumbre y silencio, y ahora, por primera vez, estaba cruzando ese límite invisible. Eso me hizo sentir observado, aunque no hubiera nadie, como si el lugar mismo me estuviera midiendo. El suspense crecía no por lo que veía, sino por lo que no veía, por lo que se intuía, por la sensación de que ese espacio no estaba vacío por casualidad. Cada detalle reforzaba la idea de que algo allí no debía ser descubierto, y esa idea empezó a pesarme más que cualquier objeto físico. Respiré hondo y avancé un poco más. Sabía que, una vez dentro, no podía fingir que no había estado allí. Algo me decía que, pasara lo que pasara después, ya no volvería a mirar el templo de la misma manera. Esa zona, olvidada y silenciosa, se estaba convirtiendo en el punto de quiebre de todo lo que yo creía conocer. Nunca había trabajado ahí, y ahora entendía por qué. Desde el primer momento, supe que algo no cuadraba. No fue una idea clara, fue una suma de detalles pequeños, casi insignificantes por separado, pero inquietantes cuando los mirabas en conjunto, detalles que no encajaban con la imagen impecable del templo ni con la explicación sencilla que me habían dado. Mi cuerpo empezó a notarlo antes que mi mente. Lo primero que me llamó la atención fueron los detalles físicos extraños. La pared, que debía revisar, no tenía el mismo acabado que las demás. La pintura era ligeramente distinta, como si hubiera sido aplicada en otro momento, con otra mano. No era algo que un fiel común notaría, pero yo llevaba años viendo esas paredes. Sabía cómo se sentían, cómo sonaban al tocarlas. Esa no sonaba igual. Al golpearla suavemente con los nudillos, el sonido era más hueco, irregular, como si detrás no hubiera solo cemento. Luego vi los materiales fuera de lugar, tornillos que no correspondían al resto de la estructura, restos de madera vieja mezclados con bloques más nuevos, pedazos de yeso mal cortados. Nada estaba alineado con la forma en que normalmente se hacían las reparaciones en el templo. Siempre se había sido cuidadoso, meticuloso. Allí no, allí todo parecía hecho con prisa, como si el objetivo no hubiera sido construir bien, sino terminar rápido y no llamar la atención. La sensación de improvisación era evidente. No había planos, no había registros, no había marcas de mantenimiento. Era como si ese espacio hubiera sido intervenido fuera de cualquier control normal. Y eso me inquietó profundamente, porque en la iglesia todo se documentaba, todo se revisaba, todo seguía una cadena clara de responsabilidad. Aquello no, aquello parecía haber sido hecho al margen, en silencio. Me agaché para observar mejor la base de la pared y noté algo más, sí. El suelo tenía señales de haber sido removido y vuelto a colocar, no de manera reciente, pero tampoco antigua, como si
Alguien hubiera trabajado allí y luego hubiera intentado borrar las huellas. El polvo no era uniforme, había zonas más limpias, otras más cargadas, detalles mínimos, pero reveladores para alguien que había pasado su vida cuidando ese lugar. Mientras más observaba, más fuerte se volvía la intuición, no una intuición dramática, no una voz clara, sino una incomodidad persistente, una sensación en el pecho que me decía que debía tener cuidado, que no estaba frente a una simple reparación, aquello no era solo una pared con humedad o ruido, algo había sido ocultado, y no por accidente. Intenté racionalizarlo, me dije que quizá era una reparación vieja, mal hecha, de antes de mi tiempo, que tal vez alguien había improvisado por falta de recursos. Pero esas explicaciones no lograban calmarme, porque conocía la historia del templo, sabía quién había trabajado allí, cuándo, cómo, y esto no coincidía con nada de eso. El silencio del lugar empezó a pesar más. Cada vez que tocaba la pared, cada vez que movía un objeto, sentía que estaba haciendo algo que no se esperaba que hiciera, no porque alguien me lo hubiera dicho, sino porque el espacio mismo parecía resistirse. Era una sensación difícil de explicar, pero muy real, como si ese rincón hubiera sido diseñado para no ser examinado con atención. Me di cuenta de que estaba respirando más rápido, mi cuerpo estaba en alerta, y eso me sorprendió, porque no soy una persona nerviosa. Había enfrentado situaciones difíciles antes, trabajos complicados, emergencias en el templo. Nunca me había sentido así. Esa reacción física me confirmó que algo no estaba bien. Las herramientas en mis manos se sentían más pesadas. El tiempo parecía alargarse. Pensé en detenerme, en decir que no veía nada fuera de lo común. Nadie habría dudado de mi palabra. Podría haber salido de allí y todo habría seguido igual. Pero la intuición no me dejaba. Era como si algo dentro de mí insistiera, mira bien, no ignores esto. Cada señal, por pequeña que fuera, apuntaba en la misma dirección. No había coherencia, no había transparencia, no había normalidad. Y en un lugar donde todo se basaba en orden, disciplina y control, esa falta de coherencia era la señal más fuerte de todas. Empecé a entender que las primeras señales no siempre son evidentes ni escandalosas. A veces son susurros, pequeñas grietas en la superficie de algo que parece sólido, y si uno está acostumbrado a obedecer, a no cuestionar, es fácil ignorarlas. Yo mismo había ignorado señales así durante años, sin darme cuenta, pero esta vez fue distinto, tal vez porque estaba solo, tal vez porque ya había cruzado un límite invisible, tal vez porque mi conciencia estaba más despierta de lo que yo creía. El caso es que ya no podía fingir que todo era normal. Mi mente todavía buscaba excusas, pero mi cuerpo ya había entendido, algo no cuadraba, y cuando algo no cuadra en un lugar que se supone perfecto, no es un detalle menor, es una advertencia. Esa fue la antesala de todo lo que vendría después. Las primeras señales no me mostraron la verdad completa, pero me prepararon para ella. Me dijeron, sin palabras, que estaba a punto de descubrir algo que nunca debí ver, y que una vez visto, nada volvería a ser igual. La pared estaba ahí desde siempre, o al menos eso creía. A simple vista no tenía nada de especial, nada que llamara la atención de alguien que no conociera el templo por dentro como yo, pero cuanto más la observaba, más claro se volvía algo inquietante. No era una pared normal, no pertenecía al mismo lenguaje del resto del edificio, era como una frase mal escrita dentro de un texto perfectamente ordenado. Me acerqué y pasé la mano por la superficie. El material era distinto, no era el mismo tipo de cemento ni el mismo acabado que las otras paredes cercanas. Había zonas ligeramente más ásperas, otras demasiado lisas, como si hubieran sido trabajadas en momentos diferentes. La pintura tampoco coincidía del todo, el tono era apenas perceptible, pero para alguien que había limpiado y reparado esas paredes durante años, la diferencia era evidente. Golpeé suavemente con los nudillos. El sonido fue oco, no sólido, no uniforme, un eco corto, seco, que no correspondía a una pared estructural. Volví a golpear, esta vez en otro punto. El sonido cambiaba, en algunos lugares parecía firme,
en otros claramente hueco. Eso no era normal. Una pared bien construida no responde así. Ese contraste me puso la piel de gallina. Empecé a buscar marcas, y entonces las vi. Pequeñas señales casi invisibles para cualquiera, líneas finas que parecían haber sido tapadas, bordes mal disimulados, un ángulo que no encajaba con el resto del diseño. Nada era escandaloso, pero todo era sospechoso. Era como si alguien hubiera intentado borrar la evidencia de una modificación sin demasiado cuidado, confiando en que nadie miraría de cerca. La diferencia de material se hacía más evidente cuanto más examinaba. No era solo una reparación, no era un parche común. Aquello parecía una pared levantada después, añadida, como si hubiera sido colocada para ocultar algo detrás, y esa idea, que hasta ese momento no había querido aceptar, empezó a tomar forma con una claridad aterradora. Me quedé inmóvil unos segundos, el corazón me latía con fuerza, sabía que, si seguía adelante, no habría marcha atrás. Revisar una pared por rutina era una cosa, confirmar que no era una pared normal era otra muy distinta. Mi mente intentaba frenar, buscar una explicación. Inocente, pero el cuerpo ya había decidido, estaba en alerta máxima. Respiré hondo, pensé en salir de allí, pensé en cerrar la puerta, informar que no había nada urgente y dejarlo pasar. Nadie me habría cuestionado, nadie habría insistido, pero algo dentro de mí, esa mezcla de responsabilidad, intuición y una necesidad casi moral, no me dejó hacerlo. Si yo, que tenía acceso, que tenía experiencia, que estaba allí, no verificaba, ¿quién lo haría? Tomé una herramienta y apoyé la punta con cuidado sobre la pared, no para romper, solo para comprobar. El contacto confirmó lo que ya temía, no era maciza, había un espacio detrás, un vacío deliberado, no producto del desgaste ni del paso del tiempo, sino de una decisión consciente. Alguien había construido esa pared para que pareciera parte del templo, cuando en realidad no lo era. La tensión se volvió casi insoportable. Sentía un nudo en el estómago, las manos ligeramente temblorosas. Miré a mi alrededor, aunque sabía que estaba solo. El silencio del lugar pesaba como nunca antes. Era como si el templo entero contuviera la respiración. Cada segundo se estiraba, cargado de una expectativa oscura. Me pregunté quién había hecho eso, cuándo, por qué, y, sobre todo, qué había detrás. Esa pregunta se volvió imposible de ignorar. Ya no era una curiosidad técnica, era una cuestión de verdad, de coherencia, de fe, porque nada bueno necesita esconderse detrás de una pared falsa en un lugar que se presenta como santo. Sabía que estaba a punto de cruzar una línea definitiva, no solo física, sino espiritual. Si confirmaba lo que sospechaba, mi relación con ese templo, con ese rol, con esa idea de lo sagrado, cambiaría para siempre, y aún así, seguí adelante, porque había algo peor que descubrir la verdad seguir fingiendo que no existía. Me preparé para verificar más a fondo, ajusté la luz, acomodé mis herramientas, tragué saliva, el aire se sentía pesado, cargado. Nunca una pared me había generado tanto miedo, nunca algo tan aparentemente inofensivo había concentrado tanta tensión. No era una pared normal, y en ese instante, antes incluso de ver lo que ocultaba, ya sabía que nada me había preparado para lo que estaba a punto de descubrir. El momento del descubrimiento no fue inmediato, no fue una escena rápida ni explosiva, fue lento, pesado, casi cruel, como si el propio lugar quisiera darme tiempo para arrepentirme antes de ver lo que nadie debía ver. Cada movimiento que hacía parecía amplificado por el silencio. Cada segundo pesaba más que el anterior. Cuando finalmente logré abrir el espacio oculto, el aire cambió. No sabría explicarlo de otra forma. Era como si ese lugar hubiera estado cerrado al mundo, respirando solo hacia adentro durante años. Sentí un frío extraño recorrerme la espalda. Aunque el ambiente no era frío, mi cuerpo reaccionó antes de que mi mente pudiera organizar lo que estaba ocurriendo. Y entonces lo vi. No entraré en detalles gráficos, porque no es necesario. Lo que importa no es la forma exacta, sino el impacto. Lo que estaba ahí no pertenecía a un templo, no encajaba con nada que yo hubiera aprendido,
servido o defendido durante décadas. No era algo accidental, no era algo improvisado, era algo metido, pensado, mantenido fuera de la vista. En ese instante, una sola frase se repitió dentro de mí, con una claridad que aún hoy me estremece: nada me preparó para eso. Sentí como mis piernas perdían fuerza, tuve que apoyarme en la pared para no caer. El corazón me golpeaba, el pecho con violencia. No era solo miedo, era una mezcla de incredulidad, traición y una profunda sensación de haber sido engañado durante años. Todo lo que creía sólido empezó a resquebrajarse en ese segundo. Mi mente intentaba negar lo que veía, buscaba explicaciones rápidas, alternativas menos dolorosas. Pensé que tal vez estaba malinterpretando, que tal vez no entendía el contexto, que debía haber una razón legítima, pero ninguna explicación lograba sostenerse. Todo lo que veía gritaba lo mismo: esto no debía estar aquí. La incredulidad fue casi peor que el miedo, porque el miedo al menos se entiende, pero la incredulidad te rompe por dentro. Me pregunté cuántas veces había pasado cerca de esa pared sin saber lo que ocultaba, cuántas personas habían orado a pocos metros, confiando plenamente, cuántos discursos sobre verdad y pureza se habían pronunciado mientras eso permanecía escondido. Sentí una quiebra total de la confianza, no solo hacia personas específicas, sino hacia la idea misma de que el templo era un lugar transparente. Todo lo que había defendido con convicción se volvió frágil. Ya no podía decir, aquí no pasa nada. Ya no podía cerrar los ojos. Ya lo había visto. Recuerdo haber cerrado los ojos por un momento, como si al hacerlo pudiera borrar la imagen. Pero no funcionó. La imagen seguía ahí, grabada, no como un recuerdo visual exacto, sino como una herida interna. Algo se había roto definitivamente. El silencio del lugar se volvió ensordecedor. No había voces, no había pasos, no había nada, y aún así sentía que ese espacio estaba lleno, lleno de preguntas sin respuesta, lleno de una verdad que había sido cuidadosamente escondida, lleno de un peso que ahora recaía sobre mí. Pensé en salir corriendo, pensé en cerrar todo y fingir que no había visto nada. Pensé en que tal vez eso era lo que siempre había hecho la iglesia, cerrar y seguir adelante, pero ya no era posible. Una vez que ves algo así, no puedes volver a ser el mismo, no puedes volver a servir con los mismos ojos. La traición espiritual fue profunda, porque no se trataba solo de un secreto físico, se trataba de lo que ese secreto representaba: mentiras sostenidas en nombre de Dios. Eso fue lo que más me dolió, no el objeto en sí, sino el uso del silencio, del templo, de la fe, para mantenerlo oculto. Sentí rabia, una rabia silenciosa, contenida, que me quemaba por dentro. Rabia por haber confiado, rabia por haber obedecido sin preguntar, rabia por haber sido, sin saberlo, parte de un sistema que escondía cosas detrás de muros falsos. Rabia por todas las personas sencillas que jamás imaginarían algo así. Mi respiración era irregular, las manos me temblaban, me sentía pequeño, vulnerable, expuesto, y al mismo tiempo, cargado con una responsabilidad que no había pedido, porque ahora yo sabía, y saber, en ese contexto, era peligroso. La confianza se quebró en todos los niveles. Ya no podía confiar ciegamente en las órdenes. Ya no podía confiar en la apariencia del lugar. Ya no podía confiar en que todo lo oculto tenía una explicación espiritual. Entendí que lo oculto no siempre es sagrado. A veces, es simplemente oculto porque no resistiría la luz. Me quedé ahí, sin saber cuánto tiempo pasó. Podrían haber sido minutos o segundos. El tiempo perdió sentido. Solo sabía que mi vida espiritual había cambiado para siempre, que el templo ya no era el mismo, que yo ya no era el mismo. Eso que descubrí nadie debía verlo, no porque fuera sagrado, sino porque exponía una verdad incómoda, una verdad que contradice discursos, que desarma estructuras, que rompe imágenes cuidadosamente construidas. Cuando finalmente me moví, lo hice con una certeza dolorosa: ya no había vuelta atrás. Podía callar, sí, podía fingir, tal vez, pero nunca podría desver lo que vi, nunca podría recuperar la inocencia con la que había servido durante tantos años. Nada me preparó para eso, y desde ese momento,
Supe que el verdadero conflicto apenas estaba comenzando. Me quedé paralizado. No, fue una reacción pensada, no fue una decisión consciente. Fue el cuerpo el que respondió primero, como si hubiera entendido el peligro antes que mi mente. Sentí como las piernas se me aflojaban, como el aire parecía faltar aunque estuviera respirando. El corazón latía con tanta fuerza que me dolía el pecho. Por un instante, no pude moverme, no pude hablar, no pude pensar con claridad. El miedo llegó de golpe, profundo, primitivo. No era solo miedo a lo que había visto, sino a lo que significaba. Haberlo visto, miedo a estar en el lugar equivocado, en el momento equivocado, sabiendo algo que no debía saber. Ese tipo de miedo que no grita, que no corre, que te deja inmóvil porque cualquier movimiento parece peligroso. Mi mente intentó reaccionar, pero iba más lenta que el cuerpo. Primero vino la negación automática. Esto no puede ser. Me repetía eso una y otra vez, como si al decirlo pudiera borrar la escena. Cerré los ojos por un segundo, esperando que al abrirlos todo fuera distinto. No, lo fue. La realidad seguía ahí, intacta, pesada, imposible de ignorar. Sentí una conciencia clara del peligro espiritual, no porque hubiera algo sobrenatural en ese momento, sino porque entendí que había cruzado una frontera invisible. Ya no era solo un diácono cumpliendo una tarea, ahora era un testigo, y ser testigo, en ese contexto, significaba riesgo, riesgo de ser señalado, riesgo de ser silenciado, riesgo de cargar con una verdad que nadie quería enfrentar. Mi respiración se volvió corta, irregular, las manos me temblaban, intenté apoyarme en la pared para recuperar equilibrio, pero incluso tocarla me producía rechazo. Esa pared, que había sido parte del templo, ahora me parecía ajena, casi hostil. Todo el lugar se volvió extraño, como si hubiera dejado de pertenecerme. La mente empezó a buscar salidas. Pensé en explicaciones rápidas, en versiones menos graves. Tal vez no entendí bien, tal vez había una razón legítima, tal vez alguien podría aclararlo todo. Me aferré a esas ideas con desesperación, porque aceptar la verdad completa era demasiado doloroso. Negar, aunque fuera por unos segundos, parecía la única forma de sobrevivir emocionalmente. Me pregunté si debía irme inmediatamente, si debía avisar a alguien, si debía cerrar todo y fingir que no había pasado nada. Cada opción tenía un peso enorme. Irme significaba cargar con el secreto. Hablar significaba enfrentar consecuencias que no podía prever. Quedarme significaba seguir expuesto. Ninguna opción parecía segura. El miedo se mezcló con una sensación de culpa injusta, como si yo hubiera hecho algo mal simplemente por haber visto, como si la responsabilidad fuera mía por estar allí. Esa culpa no venía de Dios, venía de años de aprender que el problema nunca es lo que se oculta, sino quien lo descubre. Y esa idea me golpeó con fuerza. Intenté ordenar mis pensamientos, pero todo estaba confuso. Recuerdos de años de servicio se mezclaban con la imagen reciente. Sermones sobre verdad resonaban de forma irónica. En mi cabeza, palabras como luz, pureza, obediencia se volvían pesadas, contradictorias. Sentí una punzada de rabia, pero también de tristeza profunda. La parálisis no era solo física, era emocional y espiritual. Me sentía suspendido entre lo que había sido y lo que ya no podía ser, entre la fe ingenua y la fe herida, entre el silencio cómodo y la verdad incómoda. Ese estado intermedio era insoportable. En un intento final de negar, pensé que quizá debía dejar todo como estaba, cerrar el espacio y reportar que no había nada. Era una tentación real. Nadie me cuestionaría, mi palabra bastaría, podría seguir sirviendo, seguir siendo el diácono confiable, seguir viviendo como si nada hubiera cambiado. Por un momento, esa opción pareció casi un alivio, pero algo dentro de mí se resistía. Una voz interna, tranquila pero firme, me decía que no podía fingir, que aunque cerrara la pared, no podría cerrar la conciencia, que aunque negara con palabras, el cuerpo ya había entendido la verdad, y una verdad entendida no se puede desentender. El miedo seguía ahí, intenso, pero empezó a transformarse. Ya no era solo miedo a las consecuencias externas, sino miedo a traicionarme a mí mismo.
miedo a perder lo poco que quedaba de coherencia interna. Ese miedo fue el que rompió la parálisis. Poco a poco, me moví con torpeza, como alguien que despierta de un golpe. Cada paso era pesado, cada pensamiento costaba, pero ya no estaba completamente inmóvil. Sabía que nada volvería a ser simple. Sabía que el templo ya no era solo un lugar sagrado. Sabía que mi rol había cambiado, sin que yo lo eligiera. Me quedé paralizado, sí, pero esa parálisis fue el primer momento en el que entendí la magnitud de lo que había ocurrido. Fue el instante exacto en el que la obediencia ciega empezó a resquebrajarse, y la conciencia, aunque temblorosa, empezó a despertar. Y aunque en ese momento todavía intenté negar, en lo más profundo ya sabía algo. Haber visto aquello me había puesto en peligro, no solo frente a otros, sino frente a mí mismo, porque ya no podía seguir siendo el mismo después de haber visto lo que nadie debía ver. La intervención no tardó en llegar, no apareció de forma violenta ni escandalosa, fue necesita, casi calculada, como si ya supieran que ese momento iba a llegar. Apenas me había movido cuando escuché pasos acercándose, no pasos apresurados, sino firmes, seguros. Alguien había percibido que yo había descubierto algo, no preguntaron qué había visto. Eso fue lo primero que me heló la sangre. No hubo sorpresa, no hubo confusión, solo una frase corta, dicha con tono controlado: Miguel, detente. No fue un ruego, tampoco una explicación, fue una orden. Una de esas que no se discuten porque vienen envueltas en autoridad. Me pidieron que parara todo, que dejara las herramientas donde estaban, que no siguiera revisando, que cerrara el espacio. Nadie levantó la voz, nadie necesitó hacerlo. El mensaje era claro, había cruzado un límite, y ellos lo sabían desde el primer segundo. La orden fue directa, pero también indirecta al mismo tiempo. No dijeron está prohibido. Dijeron no es necesario, no dijeron esto no se puede, dijeron no te corresponde. Esa forma de hablar es peligrosa, porque no parece una imposición, parece una corrección espiritual, y yo estaba entrenado para aceptar ese lenguaje sin cuestionar. Inmediatamente entró en juego la autoridad espiritual. Me recordaron mi rol, me recordaron quiénes eran ellos, me recordaron que el templo no era mío, que yo solo servía allí, que debía confiar, que no todo lo que se ve se entiende. Cada palabra estaba cuidadosamente elegida para colocarme nuevamente en mi lugar, abajo, obediente, callado. Luego vino la culpa espiritual, más sutil, más pesada. Me dijeron que no sacara conclusiones precipitadas, que no dejara que el enemigo sembrara dudas, que el diablo se aprovecha de los detalles para dividir, que mi deber como diácono era proteger la unidad, no cuestionarla. Escuchar eso, después de lo que había visto, fue como un golpe silencioso. Me hablaron del bien de la iglesia, de los años de trabajo, de las almas que podían perderse si algo así salía a la luz. Me hicieron sentir responsable de un posible daño que aún no existía, como si la culpa no fuera del secreto, sino de quien lo había encontrado. Esa inversión de roles fue brutal. Nadie mencionó directamente lo que había detrás de la pared. Nadie lo nombró. Era como si ponerle palabras fuera demasiado peligroso. El silencio se volvió parte de la estrategia. Cuanto menos se decía, más claro quedaba que esto debía ser ocultado. Me pidieron que confiara, que dejara eso en manos de quienes saben, que no comentara nada con nadie, que siguiera con mis tareas normales, que olvidara lo ocurrido. Y todo eso fue dicho con una sonrisa tranquila, con un tono pastoral que hacía parecer irracional cualquier resistencia. Ahí entendí que el encubrimiento había comenzado, no con amenazas abiertas, sino con control emocional y espiritual, con frases que suenan piadosas, pero que aplastan la conciencia, con una presión invisible que te hace dudar de ti mismo. Intenté decir algo, no una acusación, solo expresar mi inquietud, pero fui interrumpido con rapidez. No es el momento, no es prudente, no conviene. 3 frases distintas, el mismo mensaje: calla. Y cuanto más intentaba hablar, más evidente se hacía que no querían escuchar. El ambiente cambió por completo. Ya no era el diácono confiable,
Ya no era el servidor silencioso, ahora era alguien que había visto demasiado, y eso se sentía, en las miradas, en la forma en que se acercaban demasiado al hablar, en la manera en que me pedían confirmar que entendía. Salí de esa zona con una sensación de opresión en el pecho. No me habían gritado, no me habían castigado, pero me habían dejado claro que seguir adelante tendría consecuencias, y esas consecuencias no eran solo externas, eran espirituales, sociales, emocionales. El encubrimiento no necesitó papeles ni firmas, se construyó en ese instante, con una orden simple, detenerse, y con una expectativa implícita, no hablar. A partir de ahí, todo lo que ocurriera sería negado, minimizado o reinterpretado. Entendí que no había sido enviado a revisar esa pared por accidente, y que tampoco era casual que yo estuviera solo. Todo estaba diseñado para que, si algo salía a la luz, pudiera ser controlado de inmediato, y lo fue. Mientras caminaba de regreso, sentí algo que nunca había sentido en el templo: miedo real, no a Dios, no al castigo divino, miedo a las personas que usan el nombre de Dios para proteger secretos. Ese miedo es distinto, es más frío, más calculado. La intervención fue el punto exacto en el que comprendí que el problema no era solo lo que había detrás de la pared, sino todo el sistema que se activaba para ocultarlo. Un sistema que sabe exactamente qué decir, cuándo intervenir y cómo hacerte sentir culpable por haber visto. Me pidieron detenerme, y en ese pedido entendí que la verdad, cuando aparece en un lugar así, no es bienvenida, es vista como una amenaza, y desde ese momento supe que el mayor peligro no era lo que se escondía detrás de la pared, sino hasta donde estaban dispuestos a llegar para que nadie más lo viera. El silencio no fue una sugerencia, fue una orden clara, aunque dicha con voz baja: esto no debe salir de aquí. Esa frase marcó un antes y un después. No la dijeron como una amenaza, sino como una regla que ya existía antes de que yo llegara, como si el silencio fuera parte del templo, tan estructural como sus muros. En ese instante entendí que no se trataba solo de detener un trabajo, sino de contener una verdad. El pedido fue explícito, me lo repitieron varias veces, con distintas palabras, pero con el mismo sentido: que no comentara nada con nadie, que no lo llevara a casa, que no lo convirtiera en conversación, que no permitiera que malas interpretaciones dañaran la obra. No había margen para dudas. El mensaje era simple: lo que viste se queda aquí. Los argumentos llegaron enseguida, cuidadosamente envueltos en espiritualidad. Por el bien de la iglesia, dijeron, por los hermanos más débiles, para no causar escándalo, para proteger años de trabajo. Cada frase estaba diseñada para trasladar la responsabilidad a mis hombros. Ya no era el secreto el problema era hablar de él. Me hicieron sentir que mi silencio era un acto de amor, de madurez, de fe. Apelaron a mi historia, a mis años de servicio. Me recordaron cuánto había sacrificado, cuánto había cuidado ese lugar. Tú entiendes, me dijeron, no todos pueden cargar con estas cosas, y ese tú entiendes fue una carga pesada, porque entender, en ese contexto, significaba callar, significaba aceptar un peso que no había elegido. La vigilancia comenzó de inmediato, aunque nadie lo dijo abiertamente. Cambiaron los horarios en los que yo trabajaba, me acompañaban más de lo habitual, preguntaban con quién hablaba, comentarios casuales se volvían preguntas indirectas, miradas largas, silencios incómodos, sonrisas que ya no eran espontáneas. No me acusaban de nada, pero me observaban como si yo pudiera romper algo en cualquier momento. La presión era constante y sutil, no venía en forma de castigos, sino de recordatorios, recordatorios de la unidad, de la obediencia, de la importancia de no dar lugar al enemigo. Cada sermón sobre silencio y prudencia me caía como una piedra. Cada llamado a confiar me hacía sentir más aislado. Era como vivir dentro de una jaula hecha de palabras piadosas. El peso emocional empezó a crecer día a día. No podía hablar con nadie, no podía procesar lo que había visto, no podía pedir consejo. Cargar solo con ese conocimiento era agotador. Me despertaba en la noche con la imagen volviendo una y otra vez. Durante el día, intentaba actuar normal,
pero algo dentro de mí estaba siempre tenso, a punto de quebrarse. Me sentía dividido. Por fuera, seguía siendo el diácono obediente, el servidor silencioso. Por dentro, estaba en conflicto constante. Cada vez que escuchaba hablar de verdad desde el púlpito, sentía un nudo en el estómago. Cada vez que alguien mencionaba transparencia, algo me ardía por dentro. El silencio impuesto estaba corroyendo mi fe, no fortaleciéndola. La culpa espiritual era una sombra permanente. Me preguntaba si hablar sería traicionar a Dios, si callar era realmente lo correcto. Me hicieron creer que el daño no estaba en lo oculto, sino en sacarlo a la luz, y esa idea, repetida una y otra vez, empezó a deformar mi manera de pensar. Empecé a dudar de mi propio discernimiento. El silencio también me aisló. Personas que antes se acercaban con confianza, ahora mantenían cierta distancia. No sabía si era imaginación mía o parte de la vigilancia, pero la sensación era real. Me sentía solo incluso dentro del templo. Un lugar que había sido mi casa espiritual se volvió un espacio de tensión constante. Intenté justificar el silencio como un sacrificio temporal. Me dije que quizá con el tiempo todo se aclararía, que alguien más se encargaría. Pero los días pasaban y nada cambiaba. El silencio no resolvía nada, solo lo enterraba más profundo, y cuanto más profundo se enterraba, más pesado se volvía para mí. Había momentos en los que pensaba que el silencio era una forma de obediencia que Dios recompensaría, pero en el fondo sabía que no me estaba dando paz, me estaba quitando el sueño, la alegría, la claridad, me estaba convirtiendo en alguien que no reconocía, y esa transformación me asustaba más que cualquier consecuencia externa. Esto no debe salir de aquí. Esa frase se convirtió en un eco constante. La escuchaba incluso cuando nadie la decía. Me acompañaba a casa, a la cama, a la oración. Era una frontera invisible que no podía cruzar sin sentir miedo, y así, sin darme cuenta, el silencio dejó de ser una orden externa y se convirtió en una prisión interna. El silencio impuesto no protegía a la iglesia, protegía una imagen, y yo estaba pagando el precio emocional de mantenerla intacta. Cada día entendía con más claridad que ese peso no me correspondía, pero todavía no sabía cómo soltarlo. Solo sabía que cargarlo me estaba rompiendo por dentro. Ese fue el verdadero costo del silencio, no el riesgo de hablar, sino el daño de callar. Un daño lento, profundo, silencioso, y aunque en ese momento aún obedecía, algo dentro de mí empezaba a resistirse, porque el alma no fue hecha para vivir en la oscuridad, y aunque me dijeron que aquello no debía salir de ahí, la verdad ya había salido de la pared, y ahora estaba atrapada dentro de mí. El despertar no fue inmediato ni sencillo, llegó después de noches sin dormir, de oraciones que se quedaban a medias y de un silencio que ya no me dejaba respirar. Un día, sin ruido, sin señales externas, entendí algo con una claridad que me atravesó por completo. Eso no venía de Dios, no lo que había visto, no la forma en que se ocultó, no el silencio impuesto, nada de eso reflejaba al Dios en el que había creído y servido durante tantos años. Esa comprensión fue dolorosa, pero también profundamente liberadora, porque hasta ese momento yo había confundido dos cosas que no son lo mismo, la fe verdadera y la estructura que decía representarla. Crecí creyendo que eran inseparables, que cuestionar una era cuestionar la otra, pero no es así. Dios no se encierra en paredes, no se sostiene con secretos, no necesita encubrimientos para existir. Cuando algo requiere silencio forzado, para mantenerse en pie, no viene de él. Comencé una reflexión espiritual más madura, distinta a cualquier otra que hubiera tenido antes. Ya no era la reflexión obediente que busca confirmación externa, sino una reflexión honesta, interna, incómoda. Me pregunté por qué sentía tanta angustia si supuestamente estaba protegiendo la obra. Me pregunté por qué mi conciencia no encontraba paz si estaba haciendo lo correcto, y la respuesta fue clara, porque no estaba haciendo lo correcto. La fe auténtica nunca te rompe por dentro, puede confrontarte, puede incomodarte, pero no te obliga a negar lo que sabes que es verdad. El silencio que me exigían no me acercaba a Dios, me alejaba de Él, me estaba convirtiendo en alguien que calla frente a lo injusto, que acepta lo incoherente,
que sacrifica su discernimiento en nombre de una obediencia mal entendida. Ahí fue cuando comprendí que el secreto no era santo, no estaba protegido por reverencia, sino por miedo, no estaba rodeado de cuidado espiritual, sino de control. Y esa diferencia lo cambia todo. Lo santo no teme la luz. Lo santo no se esconde. Lo santo no necesita paredes falsas ni órdenes veladas para existir. Si algo se mantiene oculto porque no resistiría ser visto, entonces no pertenece al ámbito de Dios. Separar la fe de la estructura fue uno de los actos más difíciles de mi vida, porque la estructura me había dado identidad, comunidad, propósito, pero también me había pedido silencio frente a algo que sabía que estaba mal. Y en ese punto, entendí que seguir confundiendo una cosa con la otra me destruiría. No podía seguir llamando fe a lo que me estaba quitando la paz. La liberación interior comenzó justo ahí, no cuando hablé, no cuando enfrenté a nadie, sino cuando dejé de justificar lo injustificable dentro de mí, cuando acepté que mi conflicto no era falta de fe, sino exceso de sometimiento, cuando entendí que Dios no me pedía que protegiera una imagen, sino que fuera íntegro. Sentí una paz distinta, no una paz cómoda, sino una paz firme, una paz que no elimina el miedo de inmediato, pero que le quita el control, una paz que nace de la coherencia entre lo que uno cree y lo que uno vive. Por primera vez en mucho tiempo, dejé de sentirme dividido, comprendí que el despertar espiritual no es rebelión, es discernimiento, no es atacar la fe, es rescatarla de quienes la usan como escudo. Dios no se ofende cuando alguien busca la verdad. Lo que se ofende es el sistema que se alimenta del silencio, y esa diferencia me dio fuerzas para seguir. El miedo seguía ahí, sí, las consecuencias eran reales, pero ya no estaba dispuesto a seguir viviendo en una mentira silenciosa, porque entendí algo esencial: callar también es una forma de participar. Y yo ya no podía seguir participando de algo que sabía que no venía de Dios. La liberación interior no fue un grito, fue una decisión silenciosa pero firme. Decidir no negar más lo que había visto, decidir no apagar más mi conciencia, decidir que mi fe merecía algo mejor que el encubrimiento. Ese fue mi despertar, entender que Dios no estaba del lado del secreto, ni del miedo, ni del silencio impuesto. Dios estaba del lado de la verdad, aunque doliera. Y una vez que entendí eso, supe que ya no había vuelta atrás, porque cuando la fe despierta de verdad, ya no puede volver a dormir en la oscuridad. La verdad no se esconde detrás de paredes, y si algo necesita muros falsos, silencio impuesto y órdenes veladas para mantenerse oculto, entonces no viene de Dios. Esa es la conclusión más dura y más clara a la que llegué después de todo lo que viví. No fue una idea repentina, fue una certeza que se formó con dolor, con miedo y con mucha reflexión. Pero cuando llegó, ya no se fue. Quiero hablarte directamente a ti que sirves, a ti que eres líder, diácono, encargado, voluntario, cuidador del templo, a ti que tienes llaves, acceso, responsabilidades, a ti que siempre has creído que obedecer es lo mismo que agradar a Dios. Escúchame con atención. Tu llamado no es proteger estructuras, es proteger la verdad. Y cuando esas dos cosas entran en conflicto, no pueden estar ambas del mismo lado de Dios. Durante años nos enseñaron que lo oculto es sagrado, que no todo debe decirse, que hay cosas que no conviene que salgan a la luz. Pero eso no es fe, es miedo, y Dios no actúa en el miedo. Dios no se esconde, Dios no necesita paredes falsas, ni habitaciones ocultas, ni silencios forzados para cumplir su propósito. Todo lo que viene de Él puede ser visto sin vergüenza. Si eres una persona sencilla, obediente, de buen corazón, debes saber esto: ese perfil es el más vulnerable cuando la fe se usa para encubrir, porque no dudas, no preguntas, no desconfías, confías, sirves, callas, y sin darte cuenta, puedes terminar cargando verdades que no te corresponden, protegiendo secretos que no te pertenecen y pagando un precio emocional que nadie te explicó. No te digo esto para que ataques a nadie, te lo digo para que no te pierdas a ti mismo, porque el silencio prolongado no te santifica, te rompe, te aísla, te confunde, te divide por dentro,
Y una fe que te obliga a vivir dividido no es una fe sana. A los líderes les digo esto con respeto, pero con firmeza. La autoridad espiritual no es licencia para ocultar la verdad. El liderazgo verdadero no teme la luz, no controla con culpa, no silencia con amenazas suaves. Si algo no puede ser explicado, revisado y confrontado a la luz, entonces no debería existir dentro de un lugar que dice representar a Dios. A los diáconos y servidores les digo algo aún más importante: tu conciencia importa, tu discernimiento importa. No ignores esa incomodidad que no sabes explicar. No apagues esa voz interna que te dice que algo no está bien. Eso no es rebeldía, eso es discernimiento espiritual. Dios no te dio conciencia para que la apagues cuando se vuelve incómoda. La verdad no destruye a Dios. La verdad no debilita la fe. La verdad no es enemiga de la iglesia. Lo que destruye, debilita y corrompe es el encubrimiento. Es el uso del nombre de Dios para proteger lo que no resistiría su luz. Es el silencio impuesto que convierte a personas sinceras en cómplices involuntarios. Si estás viendo este video y algo dentro de ti se mueve, no lo ignores. Tal vez nunca encontraste una pared falsa, tal vez nunca viste un espacio oculto, pero tal vez sentiste miedo donde debería haber paz. Tal vez te pidieron callar por el bien de la obra. Tal vez viste algo que no encajaba y decidiste no mirar más. Eso también cuenta, eso también pesa. Hoy quiero decirte algo que a mí me hubiera cambiado la vida escuchar antes. No estás traicionando a Dios cuando eliges la verdad. Estás honrándolo, porque Dios no habita en el oculto, ni se defiende con secretos, ni necesita que sacrifiques tu conciencia para protegerlo. La fe verdadera puede caminar a la luz. La fe verdadera puede enfrentar preguntas. La fe verdadera no necesita paredes falsas. Si crees que la fe no debe esconder nada, comenta: ya desperté. Ese comentario no es solo una frase, es una decisión interior. Es decirle al miedo que ya no manda, es decirle al silencio que ya no gobierna. Deja tu like y suscríbete al canal si crees en una fe sin miedo, sin secretos ocultos, sin órdenes que te obliguen a callar. Aquí hablamos por quienes siempre sirvieron en silencio y cargaron verdades que no eligieron. La verdad no se esconde detrás de paredes, y una vez que la ves, ya no puedes volver a vivir en la oscuridad.